La corrupción y la privatización son primas hermanas contra las que este gobierno de la 4T tiene una lucha frontal y abierta hasta triunfar definitivamente. Buenos días, el día de hoy 21 de diciembre, a unos días de la Navidad y de las fiestas de Año Nuevo que ahora van a ser de una forma diferente. En la mañana el presidente de la República tocó varios temas. Ya ven que todas las preguntas que hacen los reporteros, los periodistas que están en la matutina, realmente el presidente tiene una gran capacidad de análisis y también una gran memoria para responder puntualmente una a una las distintas preguntas. Y en ese tenor quisiéramos decir que lo que estamos viviendo en México, me viene a la mente unas frases de un libro que leí hace muchos años, pero lo que estamos viviendo en México textualmente es un grandioso proceso de transformaciones continuas. Este es un proceso impresionante de transformaciones cotidianas. Diario el presidente, con una gran capacidad creativa y con un obrar independiente desde el punto de vista político y con una conciencia muy elevada sobre las necesidades de nuestro pueblo, nos sorprende con este proceso de transformaciones continuas. Por ejemplo, ¿cuáles son? Pues el día de hoy, el fin de semana, sobre todo en su visita al Tren Maya, él hace el planteamiento de que él, de hecho, está blindando al Tren Maya a través de un convenio para que no se pueda volver a privatizar si es que en una eventualidad los grupos reaccionarios de la derecha llegasen otra vez al poder o algunos de los que lo tuvieran se corrompieran y pasaran a aplicar nuevamente las mañas del periodo neoliberal. Esto es muy importante, pero también ligado a eso va el tema de que la operación del Tren Maya se la va a encargar al ejército. O sea, el ejército está tomando un papel muy importante en la vida nacional, pero no es un ejército, por ejemplo, como el que se dio en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile en la década de los 70, donde pues el ejército se utilizaba para reprimir, para masacrar, para torturar a la gente, para desaparecer a los opositores. No es un ejército que, como él dice, es pueblo uniformado, y la mejor forma de hacer no es hablar, sino precisamente hacer, ir a la práctica. Entonces, que se entienda que el ejército mexicano es pueblo uniformado. Y entonces este pueblo uniformado va a encargarse también de la operación del Tren Maya, así como se está encargando de la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y otras tareas importantes de trascendencia nacional. Entonces es algo nuevo, por eso decimos que estamos viviendo un grandioso proceso de transformaciones continuas. Pero también es muy nuevo el hecho, por ejemplo, que hoy mencionó el presidente, de que a los compatriotas que tuvieron que sufrir la desgracia de las inundaciones en Tabasco y en Chiapas, que hasta hoy se han censado a 230,000 familias, todas ellas recibieron su despensa. Hasta el momento 150,000 de estas familias han recibido un apoyo de 10,000 pesos para solventar gastos básicos, pero se les va a entregar a cada una de ellas, que son en total 230,000 familias, se les va a entregar un refrigerador, una estufa, una lavadora y también un juego de sartenes, algunos enseres domésticos. El presidente estima que para marzo de este año se estarán entregando estas enseres domésticos a alrededor de 100,000 familias. Se va a suspender temporalmente porque entra el proceso electoral, pero se va a dar el compromiso formal que hace el presidente a estas 230,000 familias. ¿Cuándo en la historia de nuestra patria se había visto eso? Al contrario, a veces pasaban años, lustros incluso, y como resultado de algún desastre natural, los gobiernos, sobre todo el periodo neoliberal, no cumplían nada. De palabra decían cosas, pero en los hechos traicionaban la confianza del pueblo. Hoy no, hoy se está también haciendo una gran amalgama entre el presidente de la República y el pueblo de México. Así como el ejército es pueblo uniformado, que esta idea es un concepto importante, pues también el presidente representa de manera legítima los intereses de nuestro pueblo. Este es un ejemplo de eso.
Hoy alguno de los periodistas le preguntó que efectivamente se ha visto que hay avances en el combate a la corrupción, dijo el periodista, pero que en algunas empresas, sobre todo en Pemex, destacó el caso de Pemex, esto todavía no se daba. Pues el presidente fue muy claro y dijo, bueno, claro que se está dando en todos los ámbitos, y un ejemplo, digamos, clave en el caso de Pemex es el combate al huachicol. O sea, ustedes saben que anualmente se perdían por el huachicol alrededor de 65,000 millones de pesos. Dejaba ese dinero de entrar a las arcas de la nación. Y entonces el presidente dijo que en este combate, en lo que va de su periodo, se han ahorrado 119,000 millones de pesos. ¿Cómo que no se combate la corrupción en Pemex? Claro que se combate. Lógicamente que hay gente enquistada de muchos años que no ha corregido esas malas mañas que se agudizaron en el periodo neoliberal y que esta limpia es permanente, este avance se sigue. Pero miren, tan solo en el huachicol, estos 119,000 millones de pesos que se han ahorrado, significa que diariamente durante el gobierno del presidente, cuando empezó el combate al huachicol, en promedio, diariamente se han ahorrado 159 millones de pesos. Imagínense, o sea, es una cantidad impresionante. Pero por otro lado también recordó él que lo que hemos ahorrado por combatir a la corrupción y por llevar a cabo un gobierno austero en beneficio del pueblo, él estima que en estos 2 años de gobierno se han ahorrado 1,5 billones de pesos. Hace unos días, alrededor de la fecha de su informe, decía que se habían ahorrado 1,3 billones de pesos. Pero seguramente se van haciendo los ajustes, se van precisando las cifras, y hoy mencionó que se ha ahorrado 1,5 billones de pesos, que es aproximadamente la 1/4 parte del presupuesto nacional. Es una cantidad impresionante de recursos. El presupuesto nacional son 6,3 billones de pesos. Entonces, repito, en 2 años, combate a la corrupción y gobierno austero, 1,5 billones de pesos más para resolver las necesidades de nuestro pueblo. Claro que estamos viviendo un grandioso proceso de transformaciones continuas, pero ahí no para todo. Podríamos analizar cualquier aspecto de la política social, económica, militar, de seguridad del presidente de la República y veríamos que el cambio es enorme, es extraordinario. Por ejemplo, en el caso de la participación de las mujeres en responsabilidades fundamentales dentro del gobierno, pues el presidente de la República hoy nombró como secretaria de Educación a la compañera Delfina Gómez, a la que él dijo le robaron la gubernatura en el Estado de México, pero hoy está en la Secretaría de Educación Pública y no es como en el periodo neoliberal se pudiera haber estilado, pues no es que doctor en X especialidad o maestro en ciencias o algunos que llegaron a estar en la Secretaría de Educación Pública pero sus títulos eran apócrifos, no, simplemente es una maestra de primaria. O sea, la Secretaría de Educación Pública se va a demostrar cómo cuando el pueblo asume responsabilidades como estas, pueden sacarla adelante muy bien, sobre todo por la formación, por la actitud y la experiencia de conocer desde el banquillo a los estudiantes, conocer las necesidades de ellos y ahora desde este cargo de responsabilidad darle una nueva dimensión que además nunca había habido una maestra de profesión de primaria que pudiera ser la responsable de la Secretaría de Educación Pública. Son nuevos vientos, por eso volvemos a recalcar. Se está desarrollando un grandioso proceso de transformaciones continuas y no nos podemos quedar parados. Esto sigue a un ritmo cada vez más impresionante. Otro tema importante que se trató, va ya a lo más profundo de la personalidad de los mexicanos, que es el respeto irrestricto a la soberanía nacional. El presidente hizo alusión aquí en 2 sentidos. Uno de ellos es que no se va a reservar información en relación a la nota diplomática que envió el gobierno mexicano
al gobierno de Estados Unidos en relación a la detención de Cienfuegos allá en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, el procedimiento fue incorrecto, el convenio de colaboración entre los cuerpos de seguridad de México y Estados Unidos no se siguieron los pasos correspondientes y entonces el gobierno mexicano, pues en estos días vamos a conocer esa nota diplomática. Pero se deben entender con mucha claridad que esa nota diplomática, como otras acciones del gobierno a nivel internacional, se basan en el artículo 89 de la Constitución, fundamentalmente en el tema del respeto a la soberanía nacional y no injerencia en los asuntos internos. Esto viene ligado porque hoy el presidente informó también de una conversación telefónica que tuvo con Joe Biden, en la cual el presidente recalcó nuevamente que si con el gobierno anterior de Estados Unidos, con Donald Trump, se llevaba la relación respetuosa, mutuamente respetuosa, pues es la misma idea que le planteó a Joe Biden en el sentido de mantener, digamos, firmes los principios que están establecidos en el artículo 89 constitucional, que repetimos, defensa irrestricta de la soberanía nacional, no injerencia en los asuntos internos de otros pueblos, de otros países, pero sobre todo él destacó un tema que viene destacando, valga la redundancia, en el sentido de la cooperación para el desarrollo, porque comentó que trataron el tema de los migrantes, sobre todo de las migrantes que vienen de Centroamérica y los migrantes nacionales, y entonces lo que el presidente de México está planteando es que se establezca una relación o un mecanismo para que se respeten los derechos humanos de todos los migrantes y que se hagan esfuerzos conjuntos precisamente para resolver este problema, no andando por las ramas, o sea, no solamente los efectos, sino las causas profundas que provocan el fenómeno de la migración. Y en ese tenor el presidente de la República ha planteado una respuesta novedosa que pudiera implementarse en todo el mundo, incluso en la migración de África y de Asia hacia Europa, por ejemplo. ¿Cuál es el tema? Pues cooperación para el desarrollo, es decir, que los Estados Unidos, por ejemplo, puede cooperar para el desarrollo de los países centroamericanos, para el sureste de México también, pero para la generación de fuentes de empleos, no para la compra de armamentos o helicópteros artillados o capacitación antiguerrilla, porque al final de cuentas eso era, no para aspectos de represión, sino para aspectos de desarrollo económico. Ese es el tema y fue parte de lo que el presidente de la República planteó el día de hoy en esa entrevista telefónica o en esa llamada telefónica que tuvo con Joe Biden. Por otro lado, también algún periodista preguntó sobre la actitud o la actuación del ejército cuando se llevan a cabo operativos contra grupos del crimen organizado o diversos operativos. Entonces el presidente también fue muy claro y dijo lo siguiente, podemos afirmar que el Estado mexicano dejó de ser un Estado violador de los derechos humanos. Se acabó la tortura, se acabó las masacres o los genocidios, más explícitamente dijo. Se acabó la fabricación de delitos. Hoy todos los miembros de la Guardia Nacional reciben, él dijo por convicción, su curso de derechos humanos, se capacita en la defensa de los derechos humanos de la población, porque al final volvemos al tema que planteábamos. El Ejército, la Guardia Nacional, la Marina son pueblo uniformado y deben de estar al servicio de nuestro pueblo. Y cerramos con algo que también dijo el presidente: nunca voy a dar una orden para que el ejército reprima al pueblo. Fíjense qué cambiazo, porque aquí ya tuvimos que padecer los mexicanos, por ejemplo, hace 51 años, la masacre que se dio en Tlatelolco o algunos eventos muy impactantes para nuestro pueblo, como la acción de algunos mandos militares en Tlatlaya o con la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, lo cual se está investigando, se está indagando. Pero el presidente de México hoy dijo, y lo vuelvo a repetir, nunca voy a dar una orden para que el ejército reprima al pueblo. ¡Qué cambiazo!, ¿no? O sea, se acabó desde esa tesis de Porfirio Díaz, plomo o plata,
o la represión o la desaparición, todo el periodo negro que vivimos también en México en la década de los 70s, un poco antes y un poco después también, pero sobre todo en la década de los 70s. Y entonces la realidad está cambiando. Por eso yo quiero también agradecer a todos ustedes que nos ven casi cotidianamente, que nos dan sus comentarios, y quiero agradecer particularmente a las personas que se han suscrito como colaboradores de un servidor, a todos ustedes, e invitarlos también a que nos sigan dando sus comentarios, que compartan por lo menos con 3 personas o que se puedan inscribir a nuestro canal de YouTube, a todos ustedes, si les parece bien lo que aquí comentamos.